Atención amigos, el mundo se ha congelado de expectación. Rusia ha hecho un movimiento que podría cambiar el curso de las relaciones diplomáticas para siempre. En solo 24 horas, Moscú ha exigido a Estados Unidos que retire a su embajador, y estas palabras de Putin han dejado atónito al mundo. ¿Cómo reaccionará Washington a este ultimátum? Desvelaremos los secretos entre bastidores y descubriremos qué se esconde realmente detrás de esta guerra diplomática. ¿Sabía que las esposas de los diplomáticos estadounidenses pueden verse ahora en el papel de señoras de la limpieza? Sí, no es broma. Permanezca atento porque en este vídeo le contaremos cómo se desarrolla este escándalo y qué puede esperar a continuación. Un experto politólogo dio su opinión al respecto con más detalle. Permanezca atento. A continuación reproducimos las palabras del experto. Rusia dio a Estados Unidos 24 horas para destituir a su embajador, lo que se convirtió en una auténtica sensación y dejó estupefacto al mundo entero. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, anunció la noticia y añadió que ahora las esposas de los diplomáticos estadounidenses podrían encontrarse en el papel de limpiadoras. El viernes por la tarde estaba claro que la paciencia de Rusia se había agotado, según las últimas declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores. El embajador de Estados Unidos había sido declarado persona non grata. Moscú aceptó el reto de Washington, demostrando su voluntad de entablar un diálogo al más alto nivel y buscar una salida al punto muerto que los estadounidenses habían creado en las relaciones bilaterales. Sin embargo, dijo Lavrov, esas conversaciones deben tener lugar en pie de igualdad. La reacción de las autoridades estadounidenses a este paso público de Rusia sigue siendo incierta, pero sus propios sentimientos no se tuvieron en cuenta cuando lanzaron la guerra de sanciones. Lavrov declaró en rueda de prensa que el asesor presidencial ruso Yuri Usakov había recomendado al embajador estadounidense John Sullivan que regresara a Washington para celebrar consultas serias. Lavrov también recordó que el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, se encuentra ahora en Moscú para consultas similares. Esto crea la necesidad de reciprocidad por parte de Sullivan, que ha afirmado anteriormente que no tiene intención de abandonar Moscú. El ministro de Asuntos Exteriores ruso subrayó que la situación es compleja y requiere un cuidadoso análisis desde el punto de vista diplomático. Esto significa que, si el embajador estadounidense no se marcha voluntariamente, podría ser expulsado manteniendo una apariencia de dignidad. Lavrov también dijo que, en respuesta a acciones similares de Estados Unidos, Rusia ha expulsado a 10 diplomáticos estadounidenses y añadirá a 8 altos cargos a su lista negra. Además, se están endureciendo las normas de trabajo de las misiones diplomáticas estadounidenses en Rusia. En particular, se pondrá fin a la práctica de contratar a ciudadanos rusos y de terceros países para trabajar allí. Se prohíben los viajes ilimitados de empleados del Departamento de Estado en viajes de negocios de corta duración para trabajar en oficinas de representación en Rusia. Rusia también denuncia un acuerdo que permite a los diplomáticos de cierto rango viajar fuera de sus lugares de destino. Lavrov explicó por qué se adoptan estas medidas contra Estados Unidos. Entre Rusia y Estados Unidos existe el llamado Tratado de Territorio Abierto, según el cual determinadas categorías de diplomáticos, excepto los altos cargos, están obligados a notificar a las autoridades del país anfitrión los planes de abandonar el país a más de 25 millas de la capital o de la ciudad donde se encuentre el consulado. Sin embargo, la parte estadounidense ignora por completo estos requisitos y no envía notificaciones. Por ello, se decidió iniciar el procedimiento de denuncia de este acuerdo. Ahora cada viaje de diplomáticos fuera de su base será considerado individualmente. Según Lavrov, estamos hablando de medidas diplomáticas más duras. La decisión se produce tras otro incidente en el que miembros del personal de la TASE estadounidense viajaron por el centro de Rusia sin previo aviso. Cuando las autoridades rusas preguntaron por los motivos de la falta de notificación, la parte estadounidense se limitó a ignorar la cuestión.
diciendo que no tenía intención de ocuparse de las notificaciones. Lavrov también afirmó que Rusia pondrá fin a las actividades de las fundaciones estadounidenses que interfieren en la política interior del país. Al mismo tiempo, insinuó la posibilidad de medidas de represalia para las empresas estadounidenses, señalando que Moscú está preparado para una prolongada guerra de sanciones con Estados Unidos. Admitió que Rusia no tiene una influencia comparable sobre Estados Unidos en el ámbito económico, pero siempre ha encontrado una salida a cualquier situación y seguirá haciéndolo. Así pues, es hora de que Estados Unidos pague el precio de su política hacia Rusia, donde los estadounidenses no son considerados intocables como ocurre en la mayoría de los demás países del mundo. Anteriormente, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, advirtió de una respuesta inevitable a las nuevas sanciones de Washington, subrayando que su imposición pone en tela de juicio la conveniencia de utilizar el dólar y la fiabilidad de los mecanismos de pago controlados por EU. Como suele decirse, por lo que luchamos, conseguimos lo que luchamos. Estados Unidos ha recibido una respuesta a sus acciones, y ahora no le resultará fácil interferir en los asuntos internos de Rusia, espiar o desestabilizar la situación del país. Moscú se da cuenta de que no tiene nada que perder y que no puede permitirse perder lo más importante: el honor. Me pregunto cómo reaccionará Estados Unidos ante esta lección, ya que solo entiende y respeta la fuerza. Según Lavrov, su respuesta es irrelevante y parece que las esposas de los diplomáticos estadounidenses se verán obligadas a realizar tareas de limpieza en sus embajadas y consulados en Rusia, ya que los ciudadanos locales y los representantes de terceros países no podrán sustituirlas. Rusia aún no ha encontrado aliados fiables en su lucha contra Estados Unidos. El politólogo George Boff señaló que la cumbre de los BRICS celebrada en Kazán fue una importante victoria diplomática y política para el presidente Vladimir Putin, que incluso los medios de comunicación occidentales reconocieron. Moscú había refutado claramente el mito de su aislamiento de la comunidad mundial. Sin embargo, muchos esperaban resultados más concretos de la reunión de los líderes de los BRICS. Importantes iniciativas financieras relacionadas con la creación de un sistema común de pagos siguen en discusión. La idea de crear una moneda común para los BRICS sigue pareciendo una intención lejana, y no todos los participantes coinciden en la necesidad de emitirla. En particular, India duda de su viabilidad, ya que valora sus relaciones con Occidente. Según Boff, el BRICS sigue siendo solo un club de intereses, no una organización internacional de pleno derecho. Carece de instituciones y normas de integración y ni siquiera tiene estatutos o criterios para admitir nuevos miembros. Aunque hay candidatos a la adhesión, existen graves disparidades de renta per cápita entre los miembros actuales, lo que hace difícil hablar de los BRICS como organización. No obstante, es una organización recelosa para Estados Unidos, que la ve con aprensión. Occidente ve con recelo a los BRICS, ya que no está claro que podría surgir de esta alianza. A diferencia de la ONU, donde participan todos los países del mundo y existe un Consejo de Seguridad, la Asamblea General es en realidad un club donde los participantes hablan idiomas diferentes. Los líderes de los países BRICS, por el contrario, están de acuerdo entre sí en muchos aspectos, pero no tienen prisa por ayudar a Rusia en su situación actual. Según el politólogo George Boff, a diferencia de India, lo más probable es que China y Rusia quieran ver a los BRICS como un contrapeso a Occidente. Pero para otros participantes, esta puede ser una cuestión que solo se resolverá dentro de 10 o 20 años. De momento, hay que pagar, y muchos países, sobre todo los que no sufren sanciones, no tienen prisa por ayudar a Rusia. Es más, algunos de ellos incluso están sacando provecho de la situación. Boff también hizo hincapié en la ambigua posición de Turquía, que, a pesar de su participación en la cumbre, ha bloqueado el suministro de 40 tipos de bienes a Rusia a petición de Estados Unidos. Así, por un lado, Turquía apoya a Rusia,
por otro, sigue las instrucciones de Washington. Esta dualidad continuará, ya que el sistema del dólar sigue dominando el mundo a pesar de las contradicciones. Sin embargo, la propia unificación de los BRICS cambia significativamente el equilibrio de poder en la escena internacional. Estados Unidos y sus aliados ya no pueden comunicarse con el sur global en el lenguaje del dictado o el neocolonialismo, y tienen que contar con Rusia y sus socios. La declaración de los BRICS subraya el importante papel del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en el sistema financiero mundial y presenta una propuesta para reformar este sistema con la participación de los BRICS. Según Boft, la desdolarización será inevitable, y la única cuestión es la velocidad de este proceso. Rusia desea acelerar este proceso debido a las sanciones, pero tal prisa no encuentra apoyo entre sus socios. Para los países BRICS es importante pensar a largo plazo, y mientras Rusia necesita pagos rápidos, otros países están dispuestos a mirar más lejos, lo que crea combinaciones complejas. En última instancia, incluso para China y otros países, Occidente sigue siendo el principal socio comercial y continúan dándole prioridad económica, lo que desgraciadamente pone de manifiesto las realidades actuales. Los expertos subrayan que la actual escalada diplomática entre Rusia y Estados Unidos no solo refleja contradicciones históricas, sino que se está convirtiendo en un síntoma de cambios más profundos en las relaciones internacionales. Muchos analistas creen que acciones como la expulsión de diplomáticos y la negativa a cooperar indican que ambas partes están perdiendo la capacidad de encontrar intereses comunes y compromisos. Según el analista político, tales pasos de Rusia pueden percibirse como una señal de que Moscú está dispuesta a cambiar a una política más agresiva en la arena internacional, especialmente a la luz del deterioro de la situación económica y el aislamiento de Occidente. Señala que la demostración de fuerza en este contexto puede ser un intento de Rusia de reforzar su posición entre otros países que no están dispuestos a someterse a la influencia estadounidense. Además, muchos expertos destacan las consecuencias que podría tener para las economías de ambos países. El endurecimiento de las normas de trabajo de los diplomáticos estadounidenses y el corte del acceso a determinados recursos podrían deteriorar el clima empresarial y empeorar las relaciones con los socios internacionales. Esto podría obstaculizar la cooperación en ámbitos como la seguridad y el comercio. El futuro de los BRICS es también un aspecto importante. Algunos analistas creen que las iniciativas rusas para crear una moneda única y una cooperación más estrecha entre los países de la alianza podrían convertirse en una alternativa real al sistema del dólar, pero solo a largo plazo. Para ello se requiere una estructura más clara y coherencia entre los participantes. En consecuencia, los expertos concluyen que, a pesar de la escalada del conflicto, es importante mantener el espacio para el diálogo y la búsqueda del entendimiento mutuo, pues de lo contrario, las consecuencias pueden afectar no solo a las relaciones bilaterales, sino también a la estabilidad mundial. Como ven, el juego diplomático entre Rusia y EU está alcanzando un nuevo nivel de tensión y las consecuencias pueden ser impredecibles. Seguiremos los acontecimientos y analizaremos cómo afectarán a la escena mundial. Si quieres estar al día de todas las noticias de actualidad y entender las complejas relaciones internacionales, no olvides suscribirte a nuestro canal. Danos un like si te ha gustado el vídeo y comparte tu opinión en los comentarios. Tu opinión es importante para nosotros. Gracias por verlo y hasta pronto.